De mínima que tenga una misma línea temporal, ¿no? Y que sea una historia... Que haya un hilo. Ahí está. Grandes verdades reales de la humanidad. El gordo no se estudió nada, pero igualmente tiene data. Morcilla con báculo. Anda, Chester, largo a la concha de tu hermana. Gordo, estás vendiendo humo. Morcilla con báculo. Tiemblan zurdos degenerados. Morcilla con báculo. Morcilla con báculo. Tiemblan zurdos degenerados. Morcilla con báculo. No. Me da miedo que va a hacer referencia en esta entrada. ¿Otra vez un baño? Ojo. Bueno, no me hago responsable por lo que vaya a hacer ahora Pablo. No. Gorda ¿Qué al es vivo. eso? ¿Qué es eso? Es la mantarraya de... Ah, en Venezuela. No, la de Venezuela. Está magnífico. El nuevo arma de Maduro. Ya me perdí. Vehículo acuático, Es un dron acuático de Maduro. ah, escuchá, viene con sonido. Me los imagino en Mercado Libre a la mañana, raya de plata. no detectables por los radares convencionales. No, lo maneja Ramón. No. Yo confío más en Ramón que en cualquiera de esos que tenía Maduro. ¿Eh? Ah, recién llega la cámara. Está cansado. No, el cambio de música fue... Está difícil. ¿Lo guardó? Es una de acción del principio de los 2000 la música, me parece. ¿Qué? Hablan. El gordo dice que lo escuchó ahí con el mantarraya. ¿Cómo escucha eso? ¿Cómo entienden el argumento? A mí me costó. Una película muda es. Chaplin. Ahora el cartel negro con las letras. Claro, con los diálogos. ¿Qué era esa mantarraya? ¿Un pingüino? ¿Un pingüino? Ah, lo sacaron del lo sac- cajón. Qué difícil estuvo. Ahí va. Uy. Les Luthier. Los Midachi, boludo. Miguel del Cel llegó, boludo, dale. No. Qué difícil que estuvo. Nadie Brieva llegó. No lo puedo creer. A ver, Ricky Gervais. Jerry Seinfeld. El Presto. Ya revolé el báculo, boludo. Le queda muy poco al báculo. Uy, casi se cae. Qué difícil estuvo la de pingüino. A ver los gemelos, por favor. No. Guarda. Guarda, y las flota. zapatillas. No. Las de Fede, guarda. No. No. Características. Primer nivel.
Hollywood es no esto. detectable por los radares convencionales. No, guarda. ¿Qué hace Ramón acá arriba? ¿Cómo llegó hasta ahí? No. ¿Cómo estás, Gordal? Ay, Dios. Le quedan 3 emisiones a tu báculo. Menos mal que le dijiste que levante el nivel. No, bueno, fue como una... No, la del pingüino fue complicadísima. Ah, pues vamos a hacer todo el programa con Ramón ahí. Sí, ¿Qué le hiciste? ¿Un hechizo? sí, pues nos quiso hacer un atentado en vivo. Sí, explotó. Usó Pará, ¿las zapatillas de Fede están bien? Un ataque cinético. No, estamos son mágicas. Nos quiso usar tecnología de punta venezolana. Casi nos mata, boludo. Pero yo lo vi que sacó el pingüino del cajón. Aparte, sin contexto alguno. O sea, Durísimo. no que venía encarando para ese lado. ¿Pudo ver el pingüino? Y bueno. Este es el pingüino del cajón. Yo que sé. Realmente no puedo creer. Decí que sí, que de la nada, tío. Sí, no sé cómo la cazó tan rápido. Era un pingüino en un cajón, ¿no? Está Sacado es que no se vio cómo lo saca del cajón. Yo sé que hay un cajón porque conozco el gozo. Pero el. Yo dije, ¿qué tiene que ver el pingüino, la mantarraya? La realidad es que no se vio en cámara que lo sacó del cajón. Pero yo sé que eso es un Ay, cajón. boludo, no puedo creer, puta. o sea, el gagueó el cameraman. El cameraman está bajeado también hoy. Bueno, sí, está Ay, bien. Dios. Ramón sigue ahí. Las horas extra que va a pasar Ramón va a Me ser... parece que lo voy a revivir, así se va, pobre. El RT. ¿Qué? Lo voy a revivir, así se va. Uy, el sindicato, mamita. Revilo, gordo. Ramón, te revivo, levantate. Dale, se está cómodo. No, parece. ya se puso en pedo y se quedó dormido. Viejo, levantate, ya está, te reviví. Ah, ahí se levantó, ahí Ahí se está. levantó. Gordo, Estamos. ¿cómo estás? Bien, por suerte, tranquilo. Estuve investigando por todo el mundo. Se comenta mucho. Uy. Guarda. Uy. Guarda la espalda, guarda la espalda. Pero pará, ¿la magia tenía eso? ¿Tenía Sí. efectos alcohólicos? No, o sea, ese es ¿cierto? el whisky que se llevó. Sí, ese lo vi que se robó la otra vez, viejo. Y quedó medio tontado, es muy fuerte la magia. Y bueno, viste, son las formas de la magia. Yo la forma de la magia. Gordo, ¿sabes qué? Ahí se curó, ahora camina bien. ¿Qué? Alias de Ramón para la operación. Hay un consenso entre toda la gente que el nivel de las historias ha bajado. ¿Venís a callar bocas hoy? Hoy vengo a callar boca, pero me voy a callar más la semana que viene. No, Ah, bueno, gordo. Por favor, termino. Mamá, poné, Mamá. Ya está. No puedo creer. No, vamos a O callar sea, boca. venís a decir hoy que hoy vas a traer una poronga de historia y que la semana que viene recién vas a traer Hay que una- tocar fondo todavía. No, estoy bajando Onda la 2. Estoy bajando la expectativa para que vean después la curva como sube la B. ¿Entiendes? No. Bueno, voy a pasar a contarles un poco. Hoy que- por rebote de gato muerto mínimamente hay. Claro, Sí, sí. No, más bajo que los brucolacos es difícil. O los duendes. No, los duendes estuvo muy bien. Homo duendum fue. No, Homo Duendum fue casi la peor, nada más que la semana anterior estuvo los brucolacos que... Que todavía no entendí qué son. Ustedes se están mofando del folclore de distintos países. Sí. Sí. Ok. ¿Que somos trolos ahora? Sí. Bueno, escuchen. Sí. Que son Luis Juez. No nos las podemos reír ni historias, de ¿no? Luis Juez ni No del folclore de otros países. No se pueden reír ahora de la folclore. Bueno, Bueno. ¿qué tenemos para hoy que no va a estar tan bueno como la semana que viene? No va a estar tan bueno. Ahí les guiño el ojo, mire. Hoy les voy a contar la historia de la monja y la carta del diablo. El título al menos está bueno. Uy, la puta que te parió. No. No, sacame ese bicho ¿Eh? sucio. Que puse en la Lo cámara. está queriendo hackear en estos Sí. momentos. Gordo. Bueno, ¿Cómo es el nombre? Perdón de nuevo. la monja y la carta del diablo. Persígnense todos. ¿Tiene algo que ver con el conjuro y todo eso? ¿Te la choreaste de ahí o es.? No, este es un caso totalmente real lo que les voy a contar, no es ciencia ficción, así que... Pensé que eran reales las historias del conjuro de los Warren. son reales muchas, pero se toman mucho... Gordo, la historia... Muchas licencias Muchas- creativas, sí, claro. El título me cautivó, por lo menos. Bueno, ya empezamos bien, ¿no? Que empezamos bien, sí, con el pie derecho. Bueno, Va a ser durísimo cuando no haya ninguna monja en la historia, ¿no? sí. Cuando haya un duende de la nada del protagonista. Ahora- Gordo, no te dejes operar, por favor. Bueno, voy a empezar a contar. Hace mucho, un famoso exorcista Uh. decía, si el demonio quisiera atacar, ¿a quiénes atacaría primero, no?
Y esa es una buena pregunta, porque esto... Vos te puedes preguntar, ¿a quién va a atacar primero? ¿Un pene? ¿A los más fáciles? ¿A los que ya están en su bolsa de pecadores? A Luis Juez. Claro. A los más, ¿va por los más débiles o los más fuertes primero? Exactamente. Y esto pasa un poco parecido como en el ejército, que Proman sabe. ¿Qué hace en el ejército, ¿Qué pasa cuando se atacan, cuando hay una guerra? No atacan civiles. Generalmente atacan tenientes, sargentos, Depende generales. de qué guerra te fijes, ¿no? Bueno, sí, obviamente, pero atacan a los tenientes y demás. ¿Por qué? Porque después las tropas no tienen una cabeza, un mando que las dirija. Claro, atacan al capanga para Sí. que después lo demás... Queden desorientados. Claro. No sabes cuándo tirar un misil, cuándo defenderte, Claro, cuándo como, retraerte. como los ataques hacia las cúpulas de Irán. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. En el Entonces. centro que te tiré. Bueno, estuvo muy bien, Dale. Entonces, bueno, exactamente, desorientan a las tropas. Y algo similar ocurre con el asedio demoníaco. ¿A quién va a atacar? ¿Y El un maligno. ¿A un cura? ¿Al borracho? ¿Al sin fe? ¿Al que abandonó a su hija, por ejemplo? ¿Al que anda de travestis? ¿Al pecador? al que tuvo ¿Es toda la misma persona o son distintas? al que tuvo una hija por fuera de su matrimonio Exacto, eso es adulterio. y estaba penado con latigazos. Latigazos en esa época. Es Dios, patria y familia, Gordon. Bueno, y entonces, ¿qué, ¿va a atacar a esos el demonio? No. Él va a atacar al clero, pastores, ministros, que son los que tienen la rienda, digamos, y es la guía espiritual de mucha gente. ¿Qué pasa? Cuando atacás a ellos, que son los mejores, ponele, lo que vos atacás también es la imagen. Porque si el que tendría que tener más fe cae, después los otros y se quedan desmoralizados. Y dicen, Claro. ¿qué estoy siguiendo si el que me enseña es un pene? Entonces, la estrategia de muñeca viene por acá. Aparte, lo que siempre trata es hacer ver que las cosas sean como chistosas o como que sean medio tontas. Por ahí está un poco la magia. También se dice de que el mayor éxito del demonio es que piensen que no existe. Sí. Sí. Y bueno, esto Pasar fue- desapercibido. pasar desapercibido. Y esto fue más notorio que nunca en el siglo XVII, en los años de 1600 y pico. Papá. Y ustedes dirán, ¿Qué ¿por qué? pasó? ¿Pasó algo particular? Bueno, sí, pasaron un par de cosas particulares en esa época. Hubo la iglesia como tal, como se conocía, perdió por ahí el centrismo que tenía o la hegemonía y empezó a haber un resurgimiento cultural. ¿A qué se dio esto? Hubo un rompimiento mismo de la iglesia donde apareció Claro. todas las doctrinas de Lutero, el calvinismo, Claro, la reforma. sí, la reforma anglicana. Exactamente. Y ya no había un predominio de la iglesia único, un único esquema. Y con este rompimiento se abrieron las puertas por ahí para muchas cosas, por ahí buenas en algunos sentidos, como puede ser el acceso al conocimiento, pues estaba menos restringido en algunas partes, exploración de zonas, al comercio, incluso a la conquista también. Pero con esto también se abrieron muchas otras puertas ¿Cómo a qué? a entidades malignas, con SIDA. No. Exactamente. Y esto tiene que ver un poco lo que les voy a contar con monjas, por eso el título, ¿no? Que en esa época, al igual que ahora, vivían también en conventos de clausura, pero era un poco distinta la situación porque por falta de tecnología y por las formas de la cada sociedad, mucho más antiguamente, era todo un poco más áspero, más jodido de sobrellevar, no tenías tanta luz, era más complicada la vida. Y en general no es como ahora que por ahí una monja elige por convicción acceder a un convento, sino que muchas veces, bueno, estaba obligada por situaciones de que la familia o por castigo o lo que sea, tenían un montón de cosas que las obligaban a pertenecer ahí. Entonces eso no te creaba por ahí, con todo este caldo de cosas, no te creaba una situación por ahí muy, muy fortuita, porque hay gente que no iba por verdadera fe. Entonces ahí tenemos un caldo de cultivo para cosas que pueden ser un detonador a futuro. Claro, había monjas medio pelo. Había monjas medio pelo, no tenían la convicción al 100%. Claro, no hubo una limpieza ideológica de las monjas. Exactamente. Había muchas que sí, otras seguían el camino de Dios y les terminaba gustando, pero Otras que eran medio medio. rápidas, eran. Se dice eso a veces de las monjas, ¿no? ¿Qué?
No, vamos a... No vamos a llevar... No, pará. Perdón. No vamos a Está hacer... insultando a tu religión. No vamos a hacer Disculpa. propaganda musulmán, por favor. No. ¿Cómo propaganda? Propaganda musulmán, ¿Por qué no propaganda hay que criticar... musulmán? porque es lo que quiere un musulmán de las monjas, ¿no? ¿Qué? Entonces... La estás matando recién. No, no la estoy matando. Estoy contando un hecho. Ah, bueno, a ver. Bueno. La cosa es que estaban encerradas por vida, no hablaban por nadie de afuera, si no fuese por un oratorio. Ellos, la clausura en esa época se llevaba a otro nivel, no pueden salir como ahora ni nada, por ahí para hacer un trámite, lo que sea. Claro, era seria la iglesia. Era muy seria y tenían que ir como una especie de oratorio donde uno se confiesa, donde a través de una ventana, si había un pariente que le quería venir a decir algo, le decía, le hablaba por ahí, pero no tenía una visión total. Ok, bien. O para intercambiar por medio de algo. O sea, tipo, muy aisladas estaban. muy aisladas. Muy aisladas, eso sí. Y bueno, con todo esto que le digo, que no podían tener contacto con la gente, no podían ver otras personas, eran un círculo por ahí, en un lugar, un convento con 100, con 30 monjas, eran un círculo muy chico, todo el día destinados a rezar y demás. Pero bueno, aún así, con todo eso, se formaban un par de comunidades donde eran bastantes hermanas, se llevaban bien, pero al final del día, por todo lo que les conté y lo que conlleva, no dejaba de ser una vida bastante solitaria, ¿no? ¿Siglo Y XVII? ¿En qué país estamos? ¿En qué zona estamos del mundo? Europa, En Europa. sí. Sí, Muy sí. amplio Europa, ¿no? No, sí, pero ahora les voy a contar, parte de esto pasa en Europa, otra en América, pero ahora van a ver. Hasta que me parió. ¿Para qué Ah. pregunto? Y bueno, si saben cómo me pongo, ¿para qué me preguntan? Pero bueno, La peor pregunta que escuché en Sí. mi vida, broma. por eso que bueno, por estas cosas, bueno, al final del día pasaban cosas medio raras, ¿Cómo que? que uno podría llegar a pensar que son fenómenos psicológicos, ¿no? Que les voy a contar un poco ahora, que son, por ejemplo, estos casos demoníacos y posesiones que hay. Les tiro un par de ejemplos muy resumidos como para que entiendan que era una cosa que estaba pasando en general en el siglo XVII. En muchos conventos. En todo el globo terráqueo. En todo el globo terráqueo hubo como una constante que estuvo pasando lo mismo en distintos conventos. Otra vez, pone. No, dejen cocinar, ya van a ver. Eso dijiste las últimas 2 veces también. Y- No, pero esta es la tercera la vencida. Se te Escuche. Escuche, esta es tope de gama. A ver. ¿Qué es lo que pasa? Hay varios ejemplos que pasó, de hecho, con esto en los conventos. Tenemos las endemoniadas de Ludón, en Francia, un país horrible, que ya vamos, para mí es satánico. Francia. Francia, sí. Bueno. Eh, Igual que Gordon. Igual que Pablo, digo. No, Pablo no es de Francia. No, pero Pablo odia Francia. Ah, sí. Sí, en eso tiene Qué razón. aclarada. ¿Qué? Qué bien interpretada. Claro. Déjelo cocinar. Déjame cocinar. Por favor, estoy hablando de un tema muy serio. Bueno, estábamos en Europa. Bueno, por ejemplo, les contaba que esto se estaba pasando en muchos conventos en todo el mundo y teníamos varios casos. Les voy a contar un par muy pequeños como para que vean y pasamos a la historia. Tenemos, por ejemplo, las endemoniadas de Ludón en Francia, Sí. con los mismos síntomas de posesión, que acá es lo interesante, que eran posesiones no a una persona, sino a grupos de personas al mismo tiempo y al unísono. Ah, estaban al horno. Estaban al horno, lo cual era raro, incluso para los ojos de la época, que ahora van a entender. Y tenían los los síntomas del sansonismo, hablar distintas lenguas. Ok. eh, Esto es una introducción. es una introducción. Sí, es un ejemplo. Es el prólogo. Es prólogo, claro. Vamos a hacer una buena historia para que se entienda lo que está pasando. En minutos la trinchera. Sí. Después tenemos las endemoniadas de Trujillo, también monjas, Trujillo. en Perú. En Perú, claro. Exactamente. En un convento de clausura en 1674, también en la misma época, 26 monjas entraron en fenómenos de posesión, asedio, obsesión demoníaca y cosas que vio mucha gente que eran otras monjas del lugar y gente que por ahí venía a hacer arreglos y cosas que lo veían o fieles y que también fueron testigos de esto, ¿no? Lenguas raras y demás. ¿Pero se las papeaban a las monjas o aparecía y se iba? ¿Cómo es en estas A veces posesiones? aparecían, a veces con los ritos necesarios de exorcismo y con rezos se iban, Ok. intervención divina se iban, y a veces, capaz que eran papeadas. Claro. Después de Trujillo. Después de Trujillo. Y la última, en España, en Madrid, en 1628 también, el caso de las monjas de San Plácido, 50 monjas con brote psicótico, podrían decir un par de personas, pero también es raro a nivel estadístico 50 brotes psicóticos al mismo tiempo. Claro.
incluso al punto tal que ni siquiera la misma Inquisición se animó a decir que era un caso de posesión. Sí. Pero había gente, bueno, igual dentro del convento en el que estaban con un par de malos hábitos, pocos pecadores. ¿Cómo qué? Y bueno, había, por ejemplo, la hermana superior del convento de clausura, incurrió a los pecados carnales. No. Bueno. No. Sí, ¿Se la clavaron? sí, Pero no en la cruz. no. Ah, ok. Y todo adentro. ¿Qué? Como una persona que yo conozco que vota con los cucas hace 8 meses. Sí. Bueno, fue uno de esos y le dejó todo adentro también. Mira. Sí. ¿Y ¿Así cómo- se hace la posesión? No, bueno, pero ¿qué es lo que Esto pasa? del demonio fue. Sí, no, pero porque hay una explicación de por qué. Ella tiene unos votos y la monja está casada con Dios. Claro, por eso. Entonces, del momento que vos rompes esos votos, incurrís un pecado Ok. terrible. Entonces, eso abre las puertas a posesiones y entidades de bichos cocidas. Pero no vivían encerradas entre ellas. ¿Quién se metió a jugar ahí? No es que le ponen Luis. no es de que le tapian la puerta. Hay Claro. puerta y bueno, se escabullan algunos. No son monjas, pero no boludas. Claro. Exactamente. Y. Déjame pasar, monja, le dice. Déjame pasar que tengo que venir a hacer el arreglo acá, le dijo. Estuve hace 10 minutos con el tipo llorando, ¿me entiendes? Por favor, no me pasen este clip. Por favor, suban este clip y arróbenlo. Monjita, ahí levante la pollera que tú no. Megalomanía tiene razón, ponen ahí. Y las monjas se salvan, muchachos. Bueno, Y bueno, y por producto de esta puerta que se abrió, que fue la punta de lanza para el pecado ahí, esto en Madrid. en Madrid también el La año. punta de lanza no entra la monja, me parece. No, bueno, por favor, respeto. Respeto, estamos hablando de una sierva de Dios. Igual está bien porque es una pecadora. No sé. Claro, boludo. Está bien. Bueno, dale, gordo. Abandonó el camino al Señor. Claro. Terminemos la introducción, por favor. La introducción es muy importante para entender Ok, el desarrollo. estamos en Madrid. Bueno, y bueno, al final del día, bueno, por esto hubo más monjas posesas que al final con los distintos ritos y demás, muchas fueron salvadas. La monja esta, de hecho, terminó 4 años en la cárcel de la Inquisición y el tipo también no la pasaron nada bien. No, mira. Y bueno, como están viendo, no es algo raro los casos de posesión masiva o de posesión para una sola persona, pero era algo frecuente en el siglo XVII. Es algo que se dio en esa época por... ¿No te gusta la historia? Sí, sí. Ah. Es algo que se dio por el contexto histórico del momento. Había demasiada ciencia, había mucho avance, cambios de ropa y bueno, Ok. y mucha gente que por ahí no quería estar ahí. Pero bueno, en la historia de hoy se conserva un documento justamente que le da el nombre, que es la Carta del Diablo. Y acá empieza la historia. Finalmente. Finalmente empieza la historia. Ahora sí, muchachos. Ahora Todo sí. oídos, ¿eh? Todo oído. Ahora tiene que prestar atención. Ahora se pone peludo en serio. ¡Uy! Uy, mirá. ¡Uy, Yo solo el boludo! cuadro, Mirá. boludo. Uy, Viejo, ese es un Uy, simulador. uy, uy, uy. ¿Qué fue lo que pasa? En el convento de la Benedizione di Palme de Mantechiaro, en Sicilia, Italia, por eso estoy moviendo así la mano, estoy hablando en italiano, era una ciudad con una comunidad muy linda. En el centro estaba el convento del Rosario, al lado de la basílica, hasta ahí todo tranquilo, una ciudad ejemplar, diría. Y ahí se encuentra la carta de nuestra historia de hoy. A ver. Y todo comenzó en 1645. Nace una chica de una familia muy poderosa, con muchos allegados importantes. Vienen de antiguos señores feudales, gente de la nobleza. Y había un par de cosas medio rancias también de la alcurnia que tenían, pero bueno, eso es otro tema. Y ahí fue donde nació esa chica que se llama Isabela Tomasi. Ok. O sea, existió, es un caso real esto. Sí, obvio. En Italia. En Italia. Los padres eran distinguidos, un tío cardenal, tenía muchos hermanos, eran muy allegados a la iglesia y muy pronto en ese mundo, digamos, que estuvo absorta tanto tiempo de tanta religión y demás, ella como que se fue siendo cada vez más religiosa
Y a los 15 años el padre y el tío deciden abrir en un terreno que tenían y una casa, un convento. Sí. Un convento. Gente de bien. Sí, gente Sí, de bien. Y ahí es donde viene un poco lo que yo contaba en su momento, que dijeron, bueno, vos vas a ser monja, abrazo. Y acá es donde la historia está, hay distintas voces que dicen distintas cosas, ¿no? Pero bueno, muchos dicen que ella entró por convicción propia, porque era una persona muy devota. O por... Y otros dicen que por ahí no, que estuvo medio como obligada por el entorno de su familia. De hecho, también pusieron a las hermanas también en el mismo convento. Y a uno de sus hermanos le hicieron cura. Ah, bueno, una familia muy creyente. Sí, ¿no? Y aparte están re orgullosos que es así. Sí, pero sí. bueno, tiene ese por convicción, ¿no? Que los obliguen. Y bueno, como les dije, el mundo cambiaba, las cosas iban avanzando. Pero ellos igual decidieron eso que era muy tradicional. Y otra cosa interesante también, era una chica que le gustaba estudiar mucho, sabía idiomas y de una belleza muy importante, comentaban. Ah, O sea, como que muchos piensan que no saben si realmente era la vida que hubiese querido de monja. de monja, claro. Era una piba que le gustaba, leía muchos libros, sabía más de 4 idiomas, que ahora les voy a contar un poco de esto. Y nada. Le eso- gustaba vivir, no le hubiese gustado, Claro. pareciera ser, estar encerrada. Eso es lo que parece o lo que comentan muchos. Ah, y ahí ok. hay como una pelea a nivel histórico. Ah, hay un debate histórico. Es un debate histórico. Porque... Sobre algo fundamental que es lo que pensaba la chica. Exactamente. Qué difícil. No, pues lo que piensa es un poco irrelevante a los hechos después que vienen, ¿no? Pero bueno, al final del día ella fue bautizada con los votos, tuvo su casamiento como monja, fue nombrada Sor María Crucifixa de la Concezione. Mirá. Le vamos a decir Isabela, ¿está bien? Fue más fácil. O Sor María. Isabela. Un abrazo. Isabela. Entra y tras ella, bueno, claramente se cerraron las puertas, se terminó todo el avance en el mundo, libros, todo, no pudo acceder, Se ¿no? terminó la joda. Se terminó la joda. Y... Era la mujer de Morales, ponen ahí. No se pasan ahí. se han maleducado. Aún así también mucha gente dice que era extremadamente devota ella y cumplía con todo lo que tenía que hacer una monja y entró de mucho grado. Así que bueno, eso queda para los que quieren investigar y ver un poco qué fue lo que pasó. Tarea para la casa. Tarea para la casa, exactamente. Vamos a darles tarea. Porque tiene mucha información esto en internet. Claro, sí. Bueno, pero también al final del día era una persona muy mortificada por esta situación también, ¿no? Sí, obvio. Y por eso hacía ayunos, dormía en el piso a veces, e incluso llegó a latigar, dicen, No. que es lo que solía hacerse Pero latigar a quién? en la falda ella misma. Ah, la O pelota. esas pulseras con clavos y demás. Claro, que sí, cosas que se hacían cuando eras muy extremista, ¿no? muy Con extremista con para la entregar dolor a Dios. Sí, sí. Por la sábana. Ah, pero eso era en favor de su rol de monja y no quejándose de ser monja. Claro, No, sí, claro, sí. exactamente. Ah, ahí va, se ahí fue va. monja. Pensé que era como en... No, parte de su... En rebeldía. Claro, No. parte de entregarle dolor a Dios. Sí, sí. Eso era un nivel tipo más alto. Tipo, Claro. o sea, era una mina muy entregada a lo que hacía. Claro. Y aparte... No, bueno. No, el chat. Y bueno, como le dije también, aparte de eso, era una persona culta. Entonces era una cosa medio dual entre una mujer por ahí más de ciencia y de mundo y una mujer espiritual. Al punto de que, viste, les comenté que sabía varios idiomas, que esto es importante después para la historia. Sabía griego, árabe, arameo, castellano y un par de otras cositas más sabía. Sí. Y bueno, ahí sigue sin posibilidad de salir del lugar. Pasan 16 años. Arameo. Sabía arameo. Mirá. Un caso Y- muy raro en esa época. ¿Sabés que yo soy el padre nuestro en arameo? ¿En serio? ¿Sí? Mirá. En el colegio me lo hacían estudiar. No, Las- ¿Lo puedes decir? la Sí, mina obvio. la mina estaba encerrada siendo monja, entonces se dedicaba a estudiar Es lengua. más, Claro. me lo hacían estudiar pues si no podía presentarme a rendir. Mirá. O sea, era... Con eso entrabas a rendir... ¿Para teología. monja estabas estudiando? No, teología en Ah, un colegio mirá, bueno. católico. Ahí que bien. Sí, sí, es... Abuna divi yemaya, itkada yemak, tete malkutak, titabete reutak, que divi yemaya, kambajara, lachmana, jablana, secom, yon beyoma, uyebok, lana, joveina. Que divi yemaya, kambajara, y ahí ya me... Decí pero- eso en un aeropuerto. Por favor, Es en arameo, boludo. en Estados No importa, Unidos, de afuera se bajate. escucha como... Gordo te operan, ¿eh? Sí, espera. Igual muy bueno eso. ¿Viste? El asado. Bueno, estábamos Muy loco. Sí. con ella que sabía arameo. Sí, bueno, ella, recuerden, entró a los 15 años al convento, pasaron 16 años, te llegó a tener 31 años. Y una mañana ella no se presentó a sus deberes diarios, que eran rezar,
etcétera, etcétera, las cosas que hacía en el convento. Sí, obvio, rutina diaria. Exactamente, todo muy espiritual. Y fue encontrada en el piso de una forma muy rara en su celda. ¿Inconsciente? Está inconsciente y toda ensuciada en las manos y el rostro con tinta. Bueno. Habían papeles por todo el piso y cuando lo lograron despertar ella empezó a gritar desesperada, ¿no? Que venga la madre superiora del lugar, estaba aterrada, horrorizada y en un momento, bueno, ella agarra, sale corriendo, se va por los pasillos todos de piedra, muy lúgubres, Sí. poca luz, y sigue gritando hasta que en un momento viene la madre superiora y le comenta: fui agraviada por el demonio. Sí. Bueno, hacía días que se quejaba de ser, de hecho, esto ya venía hace un tiempo, ella venía quejándose que venía siendo asediada Por un demonio. Y tenía pero no era un asedio más bien físico, sino mental. No. Que tenía visiones, bueno, y acá es lo que yo decía un poco al principio, de que decían, podría ser esquizofrenia, ¿no? Ahora vamos a ver. Tenía visiones que se le pasaban por la mente, contaba que escuchaba voces constantemente, hasta que en un momento se ponía a rezar y un ángel venía y la liberaba. No. Y ahí podía descansar recién, pero esto venía pasando hacía mucho tiempo. En confesión, incluso también comentó que estaba siendo tentada por deseos carnales en un momento. El demonio era, sí. El demonio, sí. ¿Y accedió a esos deseos? No accedió, pero dice que se presentaba siempre como visiones o imágenes que parecían reales de una especie de hombre, y le parecían como un tipo fachero siempre, o un tipo grandote con fuerza, algo masculino, un brazo de dama. Le parecía un tipo bien. Claro. Y ella como que ahí dudaba, pero un poco picaba el bichito. Sí, pero ella rezaba, hacía su penitencia. Claro, es que le ponían al gordo Porcel. No le ponían un brazos de dama. Claro, le ponían un chad. Un chad le ponían. Y bueno, pero ella, con los rezos y confesiones pertinentes, aguantaba. Y la ayuda de Dios, ¿no? Y pero había otras cosas raras. Por ejemplo, sueña con delirios graves. ¿Qué pasó ahora? Mariano, te topé. Irreproducible. No. Irreproducible el gesto que hizo Mariano. Es irreproducible, ¿eh? No, dijo una barbaridad. No, dije es nada. un gesto. Imagínate la barbaridad que Blasfemo. Sí. Blasfemo. Bueno, dice que soñaba con cosas raras, graves, y bueno, uno o era algo mental o algo tratable, quizá hoy. A ver. Tenía los síntomas de una cosa, de algo que hoy en día decimos, che, esto podría ser tratable por un psicólogo, digamos. Claro, ¿no? un psiquiatra. Un psiquiatra, pero bueno, en esa época no estaba, ¿no? Entonces, el demonio la perseguía. Sí. Y le intentaba tentar, le aparecían imágenes en sueños de un chabón fachero. Sí. La mina estaba encerrada siendo una monja, ¿no? Hace muchos años. Sí. Y era tentada por el diablo. Sí, Estábamos hasta ahí. Sí, bueno, y pasó un par más de cositas que lo vamos a hacer muy rápido también para no ser muy larga la historia. Pero incluso la celda, yo les comenté que la hermana estaba, varias hermanas de ella estaban en el mismo convento. En el mismo convento. Una de las hermanas tenía su celda, que en esa época se decían así, en la pegada a la de ella, y dice que por la noche escuchaba voces de un hombre o de varios hombres masculinas. Claro. Y ahí ya era complicado porque eran más de una voz a la vez. Bueno. Generado el demonio. Bueno, él intentaba usar todos sus artilugios, ¿no? Claro. Y los escuchaba en lenguas raras, gritos, ataques. La mujer también presentaba marcas raras después, durante el día. Y ella durante la noche lo único que podía hacer era implorar ayuda. Hasta que en un momento pidió un tipo de algo que la pueda ayudar a Dios y le puso una marca en el pecho con forma de cruz. Y mientras estuvo esta marca, ¿Quién le puso esa marca? Dios. Y mientras estuvo esa marca... ¿Pero que era como una quemadura? Como una especie de quemadura llaga. Y mientras estuvo la marca no recibió ataques. Por algún motivo, en algún momento se fue, como una especie de estigma, ponele. Sí. En algún momento se fue. Creo que era un tatuaje temporal, hace Dios. No, es estigma, es una especie de lastimadura que salen con formas. Es algo... En las manos. En las manos suele Son como pasar. los cosos de Cristo. Claro. Exactamente. Estigmas de Cristo. Estigmas de Cristo. Pero bueno, mientras tuvo esa marca no hubo asedio hasta que se fue y volvieron. Y
un 11 de agosto de 1976 es que pasa lo que comenté al principio, que aparece en el piso desesperada, inconsciente, con pintura en todo el cuerpo y papeles por todos lados, ¿no? Y ahí es donde comenta, cuando habla después de correr con la Madre Superiora, que el diablo lo obligó a escribir todo eso. Intentó pelear, digamos, fue una batalla, digamos, espiritual. Claro. Pero no la pudo ganar y al final del día, bueno, terminó escribiendo, se le empezó a mover la mano y al final de la carta la obligó a firmar y ella no quería poner su nombre y puso algo que en italiano ahí se decía como Ojime, que es ay de mí. Y a partir de ahí perdió el conocimiento. Esto lo tiro porque fue figura en la carta, que es un documento que existe. Sí. Y ahí perdió el conocimiento y nada, cuando vio las cartas la superiora no entendía ni pingo porque estaba en un idioma raro que no se entendía y de hecho se tardó mucho en entender lo que decía. ¿Arameo puede ser? Era más complicado que arameo, era un idioma que no se Cordobés. Era... No, pero no vamos a atacar a los cordobeses por el viejo sucio este de juez. Bueno, ¿y? Y bueno, ¿Era un idioma? era un idioma raro que muchos creen que era el idioma del demonio. Perdón, se están burlando de la fecha. ¿Es 1976 o 1776? ¿Cómo voy a decir 1900? Dije 1676. Ninguna de las dos era. Claro. Dio vuelta el 6 y el 9. Ok, Es una posibilidad que tenga dislexia el público. 1676. ok. Ahí Lo está. corregimos para los atentos. Sí, para los atentos, muy bien, cayeron en la trampa. Estoy orgulloso de ustedes. Bueno, Para ver si prestaban atención. claro, porque Claro. están escribiendo mucho en el chat, pero yo no sé si me escuchan la fecha. Tienen que tomar nota. Dale. Bueno, vamos con... Bueno, él vio la monja superior, la madre superior del convento, vio la carta, no entendía ni pingo. Estaba escrita en chileno. Estaba escrita en chileno, exactamente, en huea, chucha, conche tu madre, sí, no entendía un carajo. Y después de que la vieron, le dijo, esto lo escribí con la mano izquierda y ella la diestra encima. Y son esas cosas raras que iba comentando de la situación de lo que fue pasando, que se fue tomando nota. Con la siniestra la escribió. Con la siniestra encima, claro. Con la comunista. Y era como un dictado y la mano se movía automáticamente. Bueno, Isabela permaneció ahí y uno dirá, bueno, eso fue lo más grave. Quizás ese fue uno de los casos más graves que tuvo, pero hasta el día de su muerte siguió recibiendo ataques. De hecho, No, pero... ¿Llegaron a dilucidar qué decía la carta? en un tiempo se dieron cuenta, pero eso va por ahora vas a ver. Isabela permaneció en el convento hasta 1690 y murió a los 45 años ahí. Y nada, y siguió ¿De adelante. causas naturales o relacionado a este ataque? Causas naturales. bueno. Mucha esperanza de vida tenía. Y bueno, era lo que había en esa Claro, época. fue hace un montón. Sí. Era normal morirse a esa época. Sí, de hecho creo que tener 45 en esa época era Schumacher, Claro. Tipo, estabas zarpado. Y nada, siguió adelante con su vida, siempre fue asediada por el demonio y de hecho en un momento fue venerada por la iglesia por su lucha y no ceder nunca a los ataques del mal. Muchos dicen que puede ser en esa época por la roja que por ahí tenía la familia con la iglesia, otros realmente porque fue algo verdadero. Igual no confundamos que venerado no quiere decir que fue beatificada, no es lo mismo, solo fue una veneración. Y nada, insisto, podría pensarse que fue esquizofrenia, pero bueno, hubo testigos de golpes, de cosas volando, voces a lo largo de los años. Y la carta después de su muerte fue enviada a la iglesia, tipo a la sede del Papa, que la revisen en Roma. Y después de eso la devolvieron a Sicilia, Italia. Le intentaron revisar, intentaron ver cuál era el patrón, algo, no encontraron nada, no entendieron nada, no encontraban alguna pista. Y nada, con el tiempo la gente se fue olvidando, la fueron llevando a distintos lugares para que las lean las hojas, hasta que con el tiempo solo quedó una sola hoja y nada más. El resto fueron robadas o fueron desapareciendo. Y esa hoja que quedó, la gente con el tiempo la fue viendo con miedo y evitaban acercarse. ¿Y qué decía? Y aquí viene lo interesante. ¿Sabes cuándo nos empezamos? Acá viene lo raro. Bueno, acá viene No, lo acá raro. no fue. Lo más raro ya pasó. Ahora viene solo lo interesante. La vendiste bárbaro al final. No, bueno. ¿En qué momento aparece que les empieza a intentar investigar y hay un poco de resultados? Estamos en el 1600
90 que muere ella, bueno, recién en el principio de los años 2000. 400 años después. Exactamente. Salió una réplica de la carta que lograron hacer, se subió a internet. Expertos en código, criptografía y demás en todo el mundo lo empezaron a intentar descifrar. Descifrarla, no los de criptomonedas, sino criptografía. No el Colorado masivo. No. Claro. No los masivos, era gente especializada en descifrar. Es gente seria, claro. Sí, exactamente. Mismo grafólogos y demás para ver la compatibilidad de los escritos de la carta con los escritos de Isabela, que como era una persona culta se la pasó mandando cartas y escribiendo textos. Y mientras veían los estudios, iban avanzando, ellos notaron similitudes, pero encontraron como una cosa rara que era como que la letra por momentos era de ella y por momentos parecía otra persona, pero todo indicaba que lo escribía una misma persona. Y había como un síntoma de escritura a espejo porque estaba escrita con la otra mano. Claro. Esto fue como dos personas en uno. Exactamente. Y esto tendría sentido con la entidad que tenía. Y ahora sí vino lo raro. Ahora sí se puso raro. O interesante, por lo menos. Y bueno, pasó el tiempo, siguieron investigando. Y bueno, ahí medio como que había quedado la situación, como que bueno, no se pudo descubrir mucho. Hasta que en 2017... hace poquito. Hace no mucho tiempo, a alguien se le ocurrió hacer una revisada, pero en la Universidad de Ludum, en Cantaña, que no sé dónde pingo es, pero me suena algo de Francia y no me gusta. Y encontraron algo peculiar. Los símbolos tenían un orden, tenían una especie de formato, pero... Cantaña, y podían asociar un par de cosas a idiomas antiguos de algunos símbolos. Claro, no era algo escrito al azar, sino que estaba queriendo decir algo esa carta. Habían patrones, exactamente, como de un idioma. Y había un par de símbolos parecidos del arameo, algunas cosas medio de dialectos del italiano. Muy antiguo todo. Muy antiguo. O Sicilia es gordo, Cantaña. Exactamente. O de formaciones del mismo, mejor, nada de Francia. Bueno, gente también misma de Italia lo fueron a revisar eso. Y acá donde los chabones estos dijeron, bueno, vamos a hacer algo de película, básicamente. Y les salió. Ellos sabían que en su momento el ISIS, peleando contra otros turcos de allá, se usó un programa de... Escuchen, no, esto es en serio. El ISIS. Para la pelea contra el ISIS en su momento, se había usado un programa de identificación para análisis de distintos idiomas y de codificación. ¿Cuál es este problema? Este era un software militar. Claro. Y no estaba a la venta, y no solo si lo vendían era otra entidad. Claro, ningún Willis podía. No podía venir un Willis y era para una entidad gubernamental y era carísimo. Sí. Pero existe algo que se llama, que todos deben conocer, la Deep Web, y de alguna forma u otra se acceden a las cosas. Y esta gente accedió a este programa y lo pusieron a analizar la carta con todos los patrones y todo lo que decía ahí, ¿no? Y después de muchos intentos, tiempo de investigación, lograron descifrar un par de cosas. Y acá sí viene lo raro, y hay una parte que era medio fea que, como dije, no las voy a leer en vivo delante de tanta gente, no las voy a contar. Solo voy a contar 2 o 3 frases que son importantes, las demás las fue leer ustedes. Misterio. ¿Medio fea qué sería? No, es blasfemias contra Dios. El peor clase de pecado. Entonces no las voy a decir acá. Pero decía una de las frases hace ya 400 años y pico: los humanos somos responsables de la creación de Dios. Eso es una herejía absoluta, pero es lo que decía la carta. Y después Dios cree que puede liberar a los mortales. Y así una sucesión de 6, 7 frases que lograron descifrar, y le faltó un par más de cosas, ¿no? Y después hay una frase que esto ya es un poco, no se sabe si es una cosa chistosa de la entidad de esta, o era una queja a la época o al sistema, no saben bien, pero decía: este sistema no sirve para nada. Y no saben si fue un mensaje encriptado hace 400 años riéndose del programa de los turcos, o un mensaje a la sociedad, o lo que sea. Y después otras blasfemias bastante fuertes, desconociendo el poder o existencia de Dios y demás. Claro, para una persona que era súper católica. Exactamente. Che, ahí mandé la imagen de la carta. Uh-huh. Te aporto. Muchas gracias. Uy, la quieren reflejar en el cuadro.
No sé. Mirá. No. ¿Cómo están haciendo eso, boludo? ¿Cómo hacen eso, Increíble. boludo? Peligrosísimo. Pero bueno, esta, digamos, sería la historia y ahora que... Ahí está. La puta madre. Eso no sé si es demoníaco o chileno, como dijiste vos. No se entiende una verga. ¿No es peligroso mostrar esto? No, porque no se entiende nada. Por las dudas hacemos... Hay que presionar, sí, por si acaso. No sé. Con la izquierda te presiono. No, con la derecha. ¿Cómo me fue la izquierda? Pelotudo. Bueno. Por y ahí bueno- está espejada la cámara. Ah, no sé. eso es verdad, claro. Y bueno, así como este hay otros casos muy extraños en el mundo, no es algo tipo de la nada que apareció. Está el Codex Gigas, manuscritos de Bianich y demás. Pero bueno, ahora les queda a ustedes pensar si esto fue un caso de esquizofrenia, O el diablo. diablo y posesión. Y bueno, esa fue la historia de hoy y pueden seguir investigando un poco más las frases que no les dije hoy, que son bastante feas, que las pueden leer ahora cuando se van a dormir. Me gustó más esta, ¿eh? Subió el nivel, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, bien. sí. Subió el nivel. Un aplauso para Un poco Gorda. anticlimático el cierre, pero... Sí, le faltó un poquito de picante, ¿no? Y pasa que Pero al lado de los brucolacos del padrino. No, bueno, sí. Pasa Ese. que el gran cierre estaba en las frases, El pero, encargado es al lado. pero nerfié el final de la historia por no decir cosas blasfemas. Ok, está bien. Por cuidar tu Mi fe. Claro. fe. Sí. Espectacular. Bueno,